ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. El próximo 24 de febrero, diputados y senadores nacionales van a sesionar justamente por el tema Malvinas en Ushuaia. Creo que el tema Malvinas, bueno, lo hablamos en una parte del programa de la noche de hoy, volvió 30 años de Malvinas, un tema pendiente realmente para nuestra nación. Así que me pareció esto importante, además de hablar del artículo, de un artículo de la Constitución Nacional. Estamos con el senador nacional Samuel Cabanchik. Gracias, Samuel, por haber venido. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Bueno, el 24, entonces, en Ushuaia. Así es un valor simbólico y es un acto político importante, porque vamos las dos comisiones en pleno, Comisión de Diputados de Relaciones Exteriores, ¿no? Y Comisión de Senadores. Estamos sesionando nada menos que en Tierra del Fuego. Como sabemos, la gobernadora de Tierra del Fuego también es gobernadora de las islas y de la Antártida, ¿no? Es una reafirmación de soberanía desde el ejercicio democrático parlamentario de una sesión plenaria de ambas comisiones. Bueno, creemos que es representativo. Es la primera vez que van a Ushuaia, ¿no?, a sesionar. Por lo menos que yo tenga entendido, sí. Y más que nada por este tema, ¿no?, lógicamente. Sí, es una invitación de la gobernadora que me parece muy inteligente y que felizmente estamos aceptando y estamos yendo, ¿no? Obviamente no estamos en periodo de sesiones ordinarias, ¿no?, que empiezan el 1 de marzo, no podemos sacar dictámenes, pero sí podemos sacar declaraciones, y hay varios proyectos presentados, otros por presentarse, que tienen que ver con constituir una bicameral permanente para el tema Malvinas con exclusividad, constituir un comité de expertos para producir lo que podríamos llamar un libro blanco del Congreso Nacional Argentino sobre Malvinas, así como hay un pronunciamiento del Parlamento británico sobre el tema, y no lo hay del Parlamento argentino, ¿no? Entonces, me parece que podemos avanzar mucho, como también lo multilateral. Tenemos que hacer reuniones con senadores y diputados de todas las grandes, países referentes de Latinoamérica para que esto sea cada vez más una causa latinoamericana. Eso fortalece la posición argentina frente al Reino Unido, ¿no? No es lo mismo para el Reino Unido tener un conflicto con un país de Latinoamérica que tenerlo con toda Latinoamérica. Y que los senadores, o sea, diríamos, el Poder Legislativo tome en esto, diríamos, o forme parte de esto, que hasta ahora pareciera como que estuvo no distante, pero no tan comprometido, ¿no? Exactamente. Es muy importante eso que usted dice, porque yo creo que Brasil es un modelo, ¿no? La política de la Cancillería, parte del Ejecutivo, es siempre en consonancia, en coherencia, en coordinación con el Parlamento del país, y así creo que tenemos que hacerlo aquí, porque es mucho más fuerte y representativo, tener a todas las fuerzas políticas en su expresión institucional más acabada, más cabal, que es el Congreso de la Nación, junto con la política de la Cancillería. Eso le da otra fuerza simbólica y real a una política de relaciones exteriores. En cambio, si es solo un funcionario con su pequeño equipo, o por supuesto con su relación inmediata con la presidenta, que es la que de alguna manera encarna la representación mayor de la voluntad popular, pero bueno, en el Congreso están todas las fuerzas, no solo la ganadora. Seguro, seguro. Vamos a pasar a otro tema, y vamos a pasar al artículo 54 de la Constitución Nacional, que habla de, bueno, el partido que logra mayoría, tiene dos senadores de los tres, y el de minoría, uno, bueno. Y usted propone un cambio en esto. Bueno, y acá vienen otras preguntas, ¿no? O sea, ¿la banca de quién es? Que uno se pregunta siempre. No, yo cambio no propuse ninguno, perdón. O sea, no. Eso es de la Constitución, o sea, para cambiar eso habría que cambiar la Constitución Nacional. Claro, exactamente. No, pero es reparar en esto. Ah, sí, o sea, señalar que ese artículo establece con claridad, yo creo que no hay ni debate, o sea, bien entendido, no creo que haya mucho lugar para el debate. Lo que establece el artículo 54 de la Constitución reformada introduce el tercer senador. ¿Cómo lo introduce? Distinguiendo senadores por la mayoría y senadores por la minoría. ¿Cómo se establece la distinción entre mayoría y minoría en el caso de senadores? Se establece la elección directa de los senadores, cosa que antes no era así.
Antes era una elección indirecta. Ahora la elección de los senadores, directa por el pueblo, distribuye 2 bancas para la primera fuerza, o sea, la que ganó las elecciones, y 1 banca para la segunda fuerza. Esto es lo que establece el artículo 54, que se agrega una tercera banca y que las 2 primeras de las 3, dos de las 3 son para la primera fuerza. Y queda la tercera banca, llamada de minoría, para la fuerza que ingresa en segundo lugar en la contienda electoral. Esa fuerza pueden ser partidos políticos o alianzas. Incluso pueden ser alianzas de partidos políticos que para esas elecciones, y no solo de partidos políticos, también de independientes, como fue el caso de la Alianza Coalición Cívica cuando ingresé yo a la Cámara Alta, que era una alianza de partidos políticos, de digamos, dirigentes sociales y de sectores independientes, de la vida académica, intelectual, del trabajo, etc. Es una alianza de un conjunto muy heterogéneo de representación social y política. Eso también puede hacerse en una elección, porque esto es natural. Y entonces las bancas se distribuyen en mayoría y minoría en la cantidad de 2 y 1 según haya sido el resultado electoral. Esto es todo lo que establece el artículo 54, aunque en forma minoritaria y obviamente equivocada, de acuerdo a la explicación que acabo de dar. Algunos han interpretado que la banca pertenece al partido político, que creo que estaba implícito punto, ¿no? En su pregunta. Claro. Cosa que es, sería como extraña, no lo dice el texto constitucional, no lo dijeron los constituyentes que reformaron la Constitución, y además sería bastante problemático, peligroso eso, ¿no? Porque si eso fuera así, ¿a quién votó el votante? Claro, exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué tema, no? Que no queda muy claro. Y por momentos se ve y se dice que la banca es del partido político y por otra parte que es de la persona. Sí, o sea, a ver, claro queda. Lo que pasa es que hay tendencias a instalar debates en los medios de comunicación, como en estos días se ha instalado el debate por las dietas de los representantes en el Congreso Nacional, que están mal formulados o en forma esquemática, a veces la velocidad, a veces la tendenciosidad, incluso el formato de pensamiento esquemático que suele dominar, tal vez inevitablemente, ¿no? En parte, lo que es un diario, algo que se edita todos los días, que está a una velocidad que no permite la reflexión madura de las cuestiones. Pero yendo al plano que hay que ir, que es un plano académico también, no creo que haya mucho margen para la confusión aquí. Para ilustrarlo muy rápidamente, recordemos el debate de las candidaturas testimoniales. Hubo una enorme cantidad de expresiones de rechazo a las candidaturas testimoniales. Pero si fuera cierto que un senador electo que la banca de un senador electo pertenece al partido político, imagínense que ese partido político puede hacer renunciar al senador electo y al día siguiente poner en su lugar a su suplente, porque la banca es del partido, de acuerdo al razonamiento que estamos analizando. Seguro. Por lo cual habría podido ser testimonial la candidatura del senador electo. Y eso sería una consecuencia inevitable de sostener que la banca es del partido. Por otra parte, si tiene una alianza de partidos políticos en donde la alianza se conforma con 2, 3, 5 fuerzas, que en muchos puntos no son la misma fuerza e incluso con el devenir de los hechos se separan, como ha ocurrido, por ejemplo, esto ya no en senadores, pero en diputados, hubo una alianza entre algunas fuerzas en el 2009 que cuando fueron electos, los que fueron electos, no estuvieron nunca en la misma bancada. Por ejemplo, Elisa Carrió, Gil Lavedra y Alfonso Prat Gay fueron los 3 electos diputados por la Capital Federal en el 2009 y 2 fueron a la banca de la coalición, al bloque de la coalición cívica y 1 fue al bloque radical. Y no escuché nunca ningún análisis que dijera ¿cómo puede ser que se presentaron juntos y están en bloques separados? ¿Se da cuenta? Seguro. Es decir, es completamente insostenible la tesis de que las bancas pertenecen a los partidos. Es justo a los partidos políticos que están en una enorme debilidad y opacidad en su representación del pueblo
se les va a otorgar la propiedad de la banca, sería increíble. Para eso habría que reconstituir completamente el sistema político argentino y así todo sería muy cuestionable, porque las personas expresan en su voto una confianza también a una figura, no solamente a un partido. Es más, hoy día casi se reduce muchas veces a la foto, a la imagen de una figura. Por ejemplo, en Santa Fe fue electo, salió segundo, mejor dicho, para gobernador de la provincia de Santa Fe, ¿del CEL o el PRO? ¿Usted qué le parece? Sí, claro. Sí, sí. Se da esta situación, ¿no? O sea, Claro. de quién es una o la otra. Yo creo que que lo hablábamos también eso, representar al pueblo, ¿no? La banca, en el fondo, en última instancia, es del pueblo. El pueblo es el soberano, quien está ahí por el voto popular. Y su fuerza es solo la representación del voto popular. Como no puede usted tener una plebiscitación constante de la voluntad popular, en donde de alguna manera todos los días se puede deshacer la voluntad expresada en el día anterior, sería como inmaduro incluso, entonces tiene un periodo de duración. Seguro. Que Ahora, también esto se sabe por establece qué se da. constitucionalmente. Samuel, sabe por qué se da, por algo que usted dijo. Es un desgaste tan grande el de los partidos políticos, tan baja credibilidad, si uno le quiere llamar, que bueno, uno se vuelca a personas. Pero esas personas, claro, están debajo de un paraguas de un partido político, sea el que fuere, no importa. Claro, y es porque el partido político es el que tracciona. Pero claro, uno se vuelca a personas. En el caso nuestro, por ejemplo, creo que quien traccionó fue la figura de Elisa Carrió, yo creo, ¿no? Si bien construimos muy fuertemente la coalición cívica y tratamos de que la coalición cívica esté incluso por encima y englobando hasta la figura de Carrió, eso llevó mucho trabajo posterior, pero inicialmente creo que era muy personal esa tracción. Sí, sí. Que incluso en ese caso en particular. En ¿no? ese caso en particular. Pero también ocurre en otros casos, ¿no? Yo creo que, no sé, me parece que incluso se ha podido ver en las elecciones del 2009, del 2011. Ya hoy día es muy difícil deslindar las dos cosas, la figura y el partido, para saber quién es en realidad quien tracciona. Creo que sí, que hay una especie de colectivo muy fuerte en el peronismo y en menor medida, pero todavía subsiste en el radicalismo, de modo tal que allí tenemos capital simbólico y real, político, de modo tal de que el pueblo puede llegar a votar peronismo y radicalismo. Sin embargo, el radicalismo, por ejemplo, ha tenido una historia muy distinta en las últimas elecciones que lo que tuvo en el 2007 y lo que estuvo en el 2003, ¿no? Se ha venido recuperando, pero eso no ha sido ajeno a las figuras que ha logrado convocar para su candidatura presidencial, ¿no? Por ejemplo, cuando Lavagna fue candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, no siendo él radical, sino peronista, ya ahí se expresó esa situación. Antes, incluso en la alianza, podríamos decirlo, en el sentido en que la UCR llevó como candidato a vicepresidente en una especie bueno, en eso, ¿no? En una alianza a una figura del Frepaso, pero de origen peronista, Chacho Álvarez. Entonces ya viene siendo así, ¿no? Seguro, seguro. Bien, Samuel Cabanchit, gracias nuevamente por haber venido. No, gracias a ustedes. Pausa. Lola Restaurant. Un clásico con nombre propio se renueva. Descubrilo. Guido y Junín, Recoleta. Centro de Protección